Hola, hola, queridas amigas y amigos y amigues de este programa Que Paz es Posible. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos de nuevo a Carlos Ventura, que para mí es muy importante siempre su opinión. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. En otro video, bueno, ya lo había presentado, pero de todas maneras lo vuelvo a presentar. Él es defensor de derechos humanos. Actualmente colabora en Serapaz, que es Servicios de Asesoría para la Paz. Bueno, también es parte de la demanda colectiva en defensa del maíz nativo. Hace parte de Sin Maíz No Hay País y también es integrante del contingente contra las desapariciones de las personas LGBTIQ+. Por muchos años fue colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria al lado del padre Miguel Concha, que me hubiera encantado entrevistarlo, qué lástima, la verdad. Y es parte también de la Asamblea Consultiva del Centro Antonio de Montesinos. Pues bienvenido, Carlos, otra vez con nosotros. Esta vez con Carlos vamos a platicar de lo que es la interseccionalidad en la construcción de paz y su potencial transformador. Entonces, bueno, pues muy bien. Muchas gracias Adela por la invitación y de nuevo gracias a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, de estar atentas, atentos, atentes a estas conversaciones. Y bueno, pues con toda la intención de seguir las conversaciones contigo, que son muy ricas, muy interesantes y además pues un ejercicio de ir recopilando varias voces que además luego pueden ser retomadas por más personas, ¿no? Y pues, estamos haciendo un tejido aquí de saberes. Claro, eso es lo más importante, ¿no? Para este programa, la intención es justamente tejer, ¿no? Tejer y también incluir y también como hacer un llamado a la sociedad, ¿no? Que la sociedad se acerque a estos procesos sin el miedo que tiene, ¿no? Que tenemos. Entonces, para eso es súper importante invitar a personas como tú que han estado inmersas en los procesos, ¿no? Y que entonces pues nos pueden dar una visión mucho más amplia, pero también desde dentro, o sea, con una visión súper, así como desde todos los ángulos posibles, y eso es súper importante. Entonces, bueno, pues esta vez que vamos a platicar de la interseccionalidad, ¿no? Sí, pues justo me gustaría que nos platicaras en términos de construcción de paz, ¿qué es la interseccionalidad, ¿no? Y cómo se aplica, ¿qué, cómo es eso? ¿Qué significa? Sí, yo fíjate que estuve pensando entre nuestra anterior conversación y esta, y particularmente para esta, por qué es interesante traer este tema, ¿no? En los temas de construcción de paz. Tal vez con otras miradas y otros paradigmas analíticos, voy a decirlo así, el tema les va a resultar familiar. Pero sí específicamente, digamos, la tradición de dónde se ancla herramienta analítica, eso es lo que quiero decir primeramente, es una herramienta de análisis. Yo siempre la pongo en ejemplo y en relación con lo que nos explicaban cuando nos explican el ABC del género, ¿no? El género como una manera de ver la realidad, ¿no? Y es como nos decían, pónganse las gafas del género y se darán cuenta de las diferencias, las asimetrías, las relaciones de poder que están detrás de esto que socialmente se construye como género masculino, femenino, las relaciones entre hombres y mujeres. Bueno, creo que hay un primer momento, ¿no? En donde también en los procesos de construcción de paz, en esa paz que creo que con quienes tú has platicado en este programa y contigo misma, pues coincidimos, no es una paz, digamos, interminada, no es una paz parcial, no es una paz inacabada, no es una paz simple, voy a decirlo así, es una paz liberadora, una paz transformadora, una paz efectiva, ¿no? Estructurar en las relaciones y en las formas de vida de las personas y su relación con toda forma de vida, ¿no? O sea, hay como un momento, como que estamos en una época de muchos cambios de paradigmas, de muchos giros epistémicos llaman, y sin duda alguna el tema de género pues nos implica, ¿no? A pensar esa paz que queremos
con relaciones de género distintas, ¿no? En donde exista la equidad, el respeto y se develen, por supuesto, las condiciones estructurales que han hecho posible que esas relaciones de poder entre géneros pues estén reproduciendo y poco a poco creo que estamos en el camino de irlas modificando y erradicando esas prácticas de poder. Yo lo asumo así porque creo que la interseccionalidad es como ponerse el lente género, el lente del antirracismo, el lente de... Y con esto quiero decir que es una herramienta analítica que lo que hace es, em, digamos, como hacer cruces, como hacer intersecciones, el nombre mismo lo dice, de todas aquellas opresiones que una grupo de personas pueden enfrentar. Y me parece que eso es muy interesante porque tal vez en las últimas décadas, con los avances de estos giros epistémicos, hemos visto como por separado, ¿no? O sea, como que vemos la lucha de género, la lucha racial, la lucha por los derechos de todos los grupos, ¿no? Que históricamente han sido marginados. Pero por ahí de finales de los ochentas, una pues mujer afroamericana, y no es menor que sea afroamericana, porque es un gran aporte de las mujeres afros, ¿no? De las mujeres negras, del feminismo negro, que empezaron a decir, bueno, esta mujer se llama Kimberly Crenshaw y ella en finales de los ochentas se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que siendo mujer pues sigue enfrentando de manera distinta las distintas opresiones que existen en esta sociedad y que no es suficiente explicarse con ser mujer? Por ejemplo, la mirada de género ayudaría a ver una mujer en relación con el mundo patriarcal, con el mundo de la relación con el mundo masculino. Pero ¿qué pasa si esta mujer es precisamente afro, si es una mujer negra, ¿no? Entonces dice, bueno, ahí no alcanza el término de género, ¿no? Entonces hay una intersección con la condición de raza. Y eso entonces ya te coloca en una complejidad de mirar a esta mujer o mirarse a esta mujer o entender la relación de esta mujer con siendo mujer afro en relación a las mujeres blancas, en relación a los hombres negros y en relación a los hombres blancos. Pero luego se pregunta y dice, ¿qué tal si esta es una mujer que además es una mujer joven, ¿no? Bueno, entonces dices, una mujer negra, es una mujer joven que se enfrenta al modelo adultocéntrico y es otra intersección. Y entonces lo que nos podemos dar cuenta, y así podemos ir interseccionando otros componentes, ¿no? A lo mejor vive con alguna discapacidad o pertenece a cierta clase social, ¿no? Que este es otro elemento que yo creo en esta herramienta, donde no olvidar que las condiciones de clase siguen determinando muchísimo, no solo en términos de género, no solo en términos de raza, etnia, sino esta intersección que nos lleva también a la clase, ¿no? Y entonces lo que hace es que tu mirada se complejiza de una manera en donde dices, hemos avanzado, pero no ha sido suficiente porque hay que identificar que hay personas, que hay grupos que están atravesadas por una o más opresiones. Lo que las compañeras mayormente del movimiento afrofeminista han dicho son estas opresiones múltiples, ¿no? Y creo que las mujeres negras, las feministas negras, lo han develado muy bien. Y a mí me parece que a veces, hoy día, cuando hacemos estrategias, no necesariamente estamos como aprovechando, ¿no? La posibilidad que nos da esta herramienta de la interseccionalidad, porque te has de acordar de aquellos debates de género en donde decían, bueno, mujeres y dos hombres ya basta, ¿no? O sea, ya eso ya era lo más progresista que podíamos pensar en algún momento, las famosas cuotas. Por fortuna han ido cambiando rápido las cosas y hoy pues evidentemente eso es uno de los componentes para cuidar la representatividad de toda la diversidad que hay y que nos permita precisamente ejercitarnos en juntas, juntos avanzar hacia una paz efectivamente que devela estas distintas formas de opresión que se interrelacionan, que se interseccionan y que sin duda alguna, y con esto termino para ver qué piensas tú de esto que estoy planteando, como decía Raúl Sibeki en alguna conferencia, me acuerdo que decía, es que están los de abajo, las de abajo y están los del sótano, decía.
¿no? Entonces, en la sociedad no solo hay gente abajo, sino que dentro de esa misma población hay todavía gente que al mirarlo interseccionalmente enfrenta esto de la opresión múltiple, ¿no? Y entonces, en realidad la sociedad nos reta para pensar la paz también mirando no solo a los de abajo, en el sótano, ¿no? ¿Y qué está pasando ahí que no está siendo develado? No sé si logro explicarme, porque a veces puede ser complejo, a veces puede ser no tan sencillo, o a veces puede ser para alguien muy simple, ¿no? Y la verdad es que a mí lo que me ha parecido es que es muy complejo y hay que aventurarnos a esa complejidad que nos presenta la interseccionalidad. Sí, no, bueno, a mí como que se me figuró un poco como lo que hacen los mercadólogos cuando te dicen, bueno, a ver, vamos a segmentar el mercado. O sea, claro, ¿no? Así de, a ver, ¿a qué clase social pertenecen? ¿Dónde vive? Si es joven, si es, o sea, digo, igual es mucho más complejo la parte de interseccionalidad, precisamente porque se trata también como de ver los conflictos, el rollo de las opresiones, etcétera, ¿no? No en términos de venta ni nada por el estilo. Y también pues como que entiendo que claro, o sea, si de por sí los conflictos que se enfrentan desde la construcción de paz son súper complejos, ¿no? Son súper complejos porque no estamos hablando de un grupo contra otro, a veces son muchos grupos y dentro de esos grupos justo es eso, ¿no? Hay un montón incluso de diferencias dentro de los mismos grupos, entonces eh, me parece que verlo en términos de interseccionalidad, pues justamente ayuda a ver las características como por separado, pero para tratarlo en un conjunto, ¿no? O cómo Exacto. es eso. O sea, como ir distinguiendo los detalles así con un detalle milimétrico para poder de alguna manera como abordar los conflictos. Si es Yo pienso que en los actores que, digamos, se enfrentan a un conflicto es muy importante no obviar. Creo que eso también nos lo han enseñado los procesos de paz, de construcción de paz. No podemos obviar las diferencias, las asimetrías que existen, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me acuerdo, voy a hacer un paréntesis para seguir cómo mirar la interseccionalidad. Creo que hay una gran figura en la construcción de paz que se la aprendí mucho a hacer a paz, ¿no? Siempre nos la repiten, que es esta figura del sube y baja. No Ajá. sé si la has conocido. Entonces, en Serapaz siempre decimos, hay un sube y baja en donde hay un niño, lo voy a decir así sin afán de discriminar, donde hay un niño con mayor peso y un niño más flaquito, ¿no? Un niño gordo y un niño flaco. Y entonces dicen, cuando estás en medio de esto, es evidente que hay una asimetría, no la podemos obviar, ¿no? Para poder equilibrar ese sube y baja, ¿no? Pues la construcción de paz nos diría sí, evidentemente tomas partido por el que, digamos, está en desventaja, ¿no? Pero también lo que habría que buscar, y esa es nuestra aspiración, es cambiar el eje, ¿no? O sea, como que hay un primer momento de tomas partido, pero también hay una parte estratégica en donde cambias el eje, porque si tú cambias el eje donde se está balanceando el sube y bajas, pues se puede cambiar la correlación Mm. de cómo equilibrarlo. No sé si me explico. Entonces, creo que independientemente de eso, o sea, cambiar el eje implica no invisibilizar que esa asimetría existe, ¿no? Y que es importante. Ahora, creo que en este momento, poco a poco, hemos visto que no solo basta con identificar el actor que está, digamos, en conflicto con otro actor, sino tratar de caracterizar mejor quiénes son esos actores, ¿no? Y evidentemente nuestra tradición devela las relaciones estructurales de poder. Y justamente lo que dices, creo que más que mirar que es mujer o es hombre o es homosexual o es persona trans o es indígena o es negro o es de un barrio popular, No, creo que el reto que nos propone la interseccionalidad es que no es como encimar capas, sino más bien cruzarlas, porque lo que sucede es que tal vez a la hora del cruce tú lo que tienes hasta una figura es como un- de, de- de- de caminos que se cruzan entre sí y tienes un punto que es la intersección de todo eso, que es donde se sitúa esta persona, ¿no? A lo mejor mirarlo como capas invisibiliza una capa a otra, ¿no? O sea, no sé, pienso eso, pero la interseccionalidad lo que hace es un poco poner en perspectiva, complejizarla y habla de una segunda cosa
que es no solo la opresión múltiple, sino también el tema de lo situado, lo que también sostiene mucho estas propuestas, digamos, teórico-analíticas, pero yo pienso que también son políticas, porque en realidad lo que nos hacen es cambiar la forma de mirarnos y de relacionarnos, es que pues todo el relacionamiento de un grupo, de una persona que está con unas características determinadas, lo que se conoce como situarse, ¿no? En un lugar, determina mucho su manera de cómo relacionarse. Y creo que ahí para la construcción de paz es muy importante, ¿no? Desde dónde está hablando esa persona, desde dónde hablamos nosotras para intentar reconocer cómo nos relacionamos, ¿no? Y esto nos lleva, sin duda alguna, a la gran discusión que hoy tenemos y que tú has enunciado en algunas ocasiones, que es el tema de develar los privilegios, ¿no? Y cómo complejizar que esos privilegios también no son de una sola forma y única vez, ¿no? O sea, también son de distintas maneras, ¿no? Y entonces hay una autora muy interesante que se llama Bell Hooks, que a lo mejor te suena. Yo les recomiendo mucho un texto que se llama ¿Acaso soy yo una mujer? Así lo pregunta. Y ella lo que dice es que en su experiencia, las mujeres negras que han ido impulsando, digamos, la transformación de las miradas y de las formas de cómo ellas se han relacionado, por ejemplo, pensaba cómo se complejiza la relación entre hombres y mujeres de distintos interraciales, ¿no? Entonces ella decía, evidentemente hay una primera relación de poder entre hombres y mujeres así, cuando interseccionamos la raza, hay una relación distinta entre hombres y mujeres racializados, ¿no? O sea, evidentemente es distinta la relación entre hombres y mujeres negras, hombres y mujeres blancos, ¿no? Pero dice, pero hay un momento en donde pareciera que siempre las tendencias son, están las mujeres, están los hombres, y se invisibilizan las dinámicas de poder que, por ejemplo, puede haber entre mujeres blancas hacia hombres negros, ¿no? Y es interesante porque a veces pensamos, insisto, que ese es el segmento de mujeres. Blancas con mujeres negras, por ejemplo, también. Mujeres blancas con mujeres negras, por supuesto, es como muy, eso es una de las confrontaciones más, pero como que se diera por hecho que el hombre negro, por ser negro y por ser hombre, quiero decir, se invisibiliza su ser negro y está en una situación de desventaja frente a una mujer blanca o, bueno, ya no digamos un hombre blanco que está por encima de todos estos grupos, ¿no? Es decir, lo que dice Bell Hooks es, no podemos obviar mirada de la interseccionalidad, de velar esas dinámicas de poder. Y entonces ella lo que decía, bueno, evidentemente nosotras denunciamos el patriarcado que también ejercen los hombres negros sobre mujeres blancas, sobre mujeres negras, pero no podemos dejar de señalar el racismo que puede existir entre hombres y mujeres blancos hacia nuestros, ella lo dice así, hacia nuestros hombres negros. No sé si me explico, es decir, es como tratar de no desdibujar un componente en un grupo o en una persona que le coloca en una situación de opresión, ¿no? Aunque a su vez, evidentemente, puede tener un privilegio, porque pues entre el hombre y la mujer hay un privilegio por ser hombre, por decirlo así. Pero a la hora de atravesar la raza, entonces se develan otras formas de opresión. Y eso creo que para la construcción de paz nos reta en términos de poder verbalizar cómo es que esto está operando para poder avanzar, ¿no? En diálogo que tenemos y en mi modesta opinión creo que no lo podemos obviar, porque yo también coincido mucho con estas compañeras cuando dicen que pues es el conocimiento y el saber situado, ¿no? Es decir, al final todo lo que estas personas viven influye, ¿no? En la manera de cómo poder enfrentar un conflicto o cómo poder afrontarlo, transformarlo, ¿no? Y si obviamos eso, tal vez sería parcial, ¿no? Y estaríamos tal vez resolviendo y no transformando, no sé por decirlo algo. Fíjate, a ver, y te lo digo también un poco como experiencia, porque una vez me tocó colaborar en una red justo de mujeres y tenía yo que, digamos, como que pertenecían a diferentes contextos, a diferentes países, a diferentes secciones, digo, sectores. Entonces, aquí el punto y la complejidad era, a mí me tocaba como documentar ciertas cosas y yo decía, bueno, ¿y cómo, cómo documentar para que todas
o sea, entiendan lo mismo, porque aquí el punto es que, como dices tú, se complejiza. ¿Qué tanto se queda el asunto en la complejidad, en la problematización, digamos, ¿no? Y no en ya en dar el brinco al proceso de transformación. O sea, lo que quiero decir con eso es que, claro, te enfrentas a diferentes dinámicas, a diferentes contextos, a diferentes colores, a diferentes clases sociales, a diferentes géneros, a diferentes todo, ¿no? Entonces, ¿cómo le cómo le hacen ustedes en términos de construcción de paz para dar con los puntos en común para poder crear sinergia entre justamente, o sea, que se vuelva una interseccionalidad, pero con una visión de transformación positiva? ¿Cómo le hacen para detectar eso? Porque es un mundo de cuestiones muy complejas, ¿no? Y pues igual muchas veces se pueden quedar en justamente en eso, en complejizar y luego dices, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos para transformar? Sí, yo pienso que hay, o sea, evidentemente este planteamiento que te hago es una pregunta abierta que tenemos. O sea, siento que hay un componente también de cambios culturales que hemos venido enfrentando en la forma de hacer la construcción de paz, la defensa de los derechos humanos, y que hoy yo un poco intencionalmente quería platicar contigo y con quienes te siguen en tus redes sobre este tema, porque me parece que la teoría está ahorita establecida, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que es necesario una herramienta analítica de este tipo. Me parece que el método es para poderlo aplicar, digamos, en términos no solo de análisis y de identificación o de diagnóstico, ¿no? Que es donde más lo pudiera, sino en la forma de transformar la cultura misma, que es lo que queremos hacer, ¿no? Es transformar esta realidad efectiva, una paz sostenible, una paz verdaderamente transformadora, ¿no? Yo pienso que una de las primeras claves que he identificado en el trabajo dentro de la organización, pero también en el trabajo con muchos otros actores a lo largo de los años, es un poco reconocer eso, ¿no? Reconocer que estamos en una realidad donde no es binaria, ¿no? O sea, no es blanco-negro, no es solo hombre-mujer, no solo es de este día-noche, o sea, todo este binarismo es un, digamos, es un componente estructural que hay que ser conscientes, necesariamente la vida no va a funcionar así. Por tanto, las personas no nos vamos a relacionar necesariamente a partir de eso únicamente, ¿no? Por eso me gusta usar la complejidad, ¿no? Porque la complejidad nos abre a esa posibilidad tremenda de poder hacer, por ejemplo, el uso de la interseccionalidad. Ahora, yo estaba pensando que uno de los procesos que más me han significado últimamente es, por ejemplo, el cruce entre identificar los temas de desaparición de personas que pues hay una narrativa, ¿no? De la que es las personas desaparecidas, ¿no? Y entonces de repente es como, claro, pero las compañeras, por ejemplo, feministas dirían, no es que haya más desapariciones más importantes que otras, pero hay componentes que hacen que sean distintas las formas de vivir la desaparición por parte de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, si son mujeres desaparecidas, evidentemente hay componentes que hay que atender para poder enfrentar esa realidad y poder transformarla. Oye, Y pero bueno, independientemente de que ahorita sigas con eso, me gustaría regresar a esta parte para que platicaras cómo viven esa parte de la desaparición. Eso es algo muy importante, yo creo, ¿no? Pero bueno, sí, no, y lo quería ilustrar un poco con con estos casos, porque cuando hablamos de las personas desaparecidas, o sea, decimos los desaparecidos en México, ¿no? Así que a generalizas. algunas les parecía relativo, a otras no, pero lo quiero decir, lo que denota es un poco esa necesidad de identificar dentro de eso que llamamos miles de personas desaparecidas, cuáles son sus historias, qué es lo que, quiénes son las que más están o los que más están. El tema de las mujeres creo que es clarísimo, hay mucha literatura, muchos estudios, pero sobre todo muchas familias buscando a mujeres desaparecidas y han entendido que el componente de género no es menor incluso en las formas de investigar y buscar a una mujer desaparecida, porque pero el otro grupo con el que a mí me parece también se puede aplicar esto de la interseccionalidad en esas miradas complejas es el grupo de la comunidad LGBTIQ+.
Y lo ilustro porque fíjate que en los diálogos que tuvimos con autoridades federales, fue muy interesante que la comunidad tenía una honda preocupación y que si nuevamente nos remitimos a lo que hegemónicamente está establecido, pues no hay posibilidad de avanzar aplicando herramientas, ¿no? Y entonces fue mayormente la comunidad LGBTIQ+, mayormente las personas trans, las personas gays, lesbianas, quienes colocaron sobre la mesa que el derecho está pensado, el derecho familiar, el derecho civil y por tanto quienes son consideradas familias jurídicamente, por lo general son todas aquellas personas que tienen un parentesco legal o que tienen una relación consanguínea. O sea, lo más biológico que te puedas imaginar o lo más hegemónico en términos del derecho. Es decir, tú eres una familia en función de que tienes una relación reconocida por el Estado, es decir, hay un documento como un acta de matrimonio, una no sé qué, o porque efectivamente, pues, biológicamente tienes una relación consanguínea, o sea, es tú, tu hija, tu hija, tu hermano, tu hermano, ¿no? Pero, ¿qué pasó cuando dijeron, bueno, pero es que cuando las personas, por ejemplo, las personas trans, primero, no son aceptadas en sus familias consanguíneas o legales, salir y construyen, digamos, otras familias u otros vínculos. En Argentina me acuerdo que una colega de Serapaz Erandi, que respeto mucho su trabajo en términos de memoria, me decía, en Argentina se hablaba de comunidades afectivas, ¿no? Estas comunidades que sostenían y acompañaban a personas que pues por un momento no tenían relaciones ni consanguíneas ni por parentesco legal. Y entonces se puso sobre la mesa la importancia de mirar que la desaparición no se enfrenta de la misma manera y no son necesariamente solo las familias consanguíneas o legales las que buscan. Y eso ayudó a entender que precisamente una persona desaparecida no solo es una persona desaparecida, es una mujer, es una mujer trans, es una mujer con cierta clase social y eso hace que se complejice la manera de buscar y que además tiene otra característica, que es que no tiene una relación jurídica o consanguínea con alguien que sea facultado para buscarle. Y en ese momento surge un concepto que se ha venido legislando en el derecho penal. Es que se cortó tantito. ¿En ese momento se genera qué? Una figura jurídica, además, porque además, pues hay que usar el derecho estratégicamente, ¿no? Para un poco, pero fue muy interesante, Adela, porque justamente mirando esas intersecciones, mirando esas realidades que no pasan por cómo está hecho el marco legal actual, que además fue una primera etapa, ¿no? De construcción con las familias, pero ahora necesitamos, a la luz de los casos y de interseccionar la mirada con otros componentes de género, de raza, de etnia, de orientación sexual, de identidad de género, qué posibilidades y qué casos salen. Y ahí es donde yo te doy una clave. La posibilidad de a partir de esas experiencias que se convierten en necesidades y transformarlas en herramientas jurídicas y de derechos que permitan avanzar hacia transformar una realidad. Y la figura de la familia social es una figura muy interesante. No sé si la habían escuchado, pero la figura de la familia social básicamente es una figura jurídica la relación consanguínea o jurídica, sino apela a que esta persona que se pudiera dedicar a buscar, no sé, a una persona trans, ¿no? O a una persona que no tiene, una persona gay, lesbiana, que no tiene respaldo o que no, o que rompió lazos familiares consanguíneos o de parentesco legal, pero este es su amiga, su pareja, su comunidad afectiva que puede acreditar eso y que puede tener parte jurídicamente en los procesos de búsqueda e investigación. Eso cambia radicalmente la manera de cómo entendemos el derecho y cómo entendemos la figura de familia, ¿no? Porque lo abre a otros componentes. Y te pongo un ejemplo todavía más trágico y perdón que lo ilustre así, pero son realidades que estamos enfrentando en México. Cuando una persona es identificada después de estar desaparecida y hallada sin vida, por desgracia, pero esta persona no tiene, digamos, la posibilidad de que sea reclamada por un familiar con o jurídicamente reconocido por el Estado. Entonces, pero si hay un grupo de amigas, de amigos, de amigues que quieren reclamar sus restos, darle, vivir el duelo, hacer todo el ritual, ¿no?
no lo pueden hacer porque efectivamente no existe legalmente. Con el tema de la familia social, creo que es un concepto en donde la interseccionalidad se empieza un poco a ejercitar y a romper un poco estructura. Entonces yo te diría dos cosas. Creo que de ser que podamos seguir ejercitando esta herramienta analítica, por un lado tenemos la posibilidad de incidir con esta mirada no solo de género o de etnia, sino atravesarla con otras, interseccionarla y mirar la complejidad que enfrentamos y crear algunas posibilidades. Y dos, creo que eso también ayudó para poder nombrar cosas que a veces no se nombran y que están ahí. Entonces creo que la interseccionalidad también nos ayuda a relacionarnos, situándonos desde enfrentar o los privilegios que tenemos o las opresiones. Y entonces nuestra manera de relacionarnos no pasa únicamente por este discurso muy liberal de la igualdad, ¿no? En donde todos somos iguales. Más bien creo que acá se apela a que justamente hay condiciones estructurales que nos han colocado en situaciones diferentes, diversas y que por tanto no podemos necesariamente pensar que es igual para todos todo, ¿no? O sea, eso es una aspiración, ¿no? Un principio, un ideal que hoy pues entra un poco en jaque cuando la realidad nos demuestra que no necesariamente la estructura en la que vivimos pues genera condiciones de igualdad, sino todo lo contrario, ¿no? Y que luego no solo genera diferencias entre hombres y mujeres, entre personas blancas, personas negras o cualquiera de estos binarismos, sino que además esos binarismos se tienen que interseccionar y entonces vemos que hay personas que enfrentan no solo una forma de opresión, sino dos, tres, y que son múltiples formas de opresión y por tanto amerita, pues yo diría, la atención social en el compromiso por una paz más, insisto, transformadora, más liberadora. Claro. Ahora, por ejemplo, bueno, ahorita estamos hablando en términos de los conflictos, ¿no? Todos los conflictos, las opresiones, todo aquello que se enfrenta en las diferentes intersecciones. ¿En qué momento también o bueno, yo no sé si es, porque bueno, es como un poco detenernos en el conflicto, ¿no? Las opresiones, pero ¿en qué momento se, se resignifica también las posibilidades de cada persona en sus diferentes intersecciones, en sus diferentes condiciones, digamos? La construcción de paz recupera el potencial intrínseco de las personas, pues porque digo, si nada más se habla de opresión, de esto, de todas las desventajas, qué depresión, ¿no? Incluso para las mismas personas que están atravesando los conflictos. Totalmente. ¿En qué momento o sí se hace que se recupere a la persona, pero eso, desde sus cualidades, desde su potencial, es decir, que la narrativa se transforme justamente para resignificarla dentro de la sociedad o para darle una Sí, identidad o para recuperar su identidad o sea, sí se hace, sí lo considera la construcción de paz. sí, y yo te pondría dos ejemplos, o sea, regreso al concepto que no desarrollé mucho, que es esto de pues de lo situado, de la posición situada, es decir, alguien que habla desde su propia experiencia, y ahí está precisamente la respuesta. Creo que esta primera parte que te narraba es como cómo la mirada interseccional, cómo el ejercicio de la interseccional nos ayuda, y ahí decíamos, para diagnosticar, para identificar, para develar las formas distintas de opresión y cómo grupos se enfrentan distintas formas de opresión. Creo que el término mismo de esto que te contaba de la familia social es la posibilidad desde la necesidad de los grupos, ¿no? Que están, digamos, enfrentando esas opresiones para, desde su propio lugar, construir algo. Pongo un ejemplo más. Recuerdo mucho el tema es otro textito, no recuerdo ahorita cómo es el orden, pero así se llama, Los blancos, los judíos y nosotros. Es un texto de una escritora francesa argelina, no sé si voy a pronunciar bien su nombre, pero es más o menos así, Ouria Boutella, y ella cuenta la historia de muchas personas interracializadas, ¿no? No solo como negras, sino también como árabes o como indígenas, o sea, todo lo que implica, ¿no? Ahorita. Y ella cuenta la historia de apelando a esta propuesta, digamos, de lo situado. Pone el ejemplo de cómo, por ejemplo, en París,
la vida gay, lo voy a poner porque además, pues siendo yo homosexual, pues creo que me interpela muchísimo. La vida gay tiene una forma de ser vida gay y muchas veces está atravesada pues por el consumo, el nivel, el capitalismo se mete en todos lados, ¿no? Y se mete también en las formas de ser, ¿no? Entonces, por eso digo, es importante la interseccionalidad, porque imagínate una persona gay, vamos a hablar hombre, cisgénero, pues no es lo mismo quien tiene ciertos privilegios y vive en cierta forma a alguien que vive en la periferia, la forma de ser gay. Pero además, lo que dice esta autora es, bueno, por ejemplo, en París se le exigía mucho a los chicos gays árabes ser gays, imagínate, en el mundo árabe sin estigmatizar nada, pero evidentemente hay diferencias culturales evidentes, ¿no? Respecto a Occidente y el mundo parisino gay que apuesta por una forma de vida, terminaban generando como culpa, decía ella. Hay como una culpa en los chicos árabes que viven en París y que quieren ser como los gays parisinos que tienen un estilo de vida. Y ella lo que dice y les reclama, digamos, a los gays parisinos blancos, diciéndoles, ¿por qué gays a los gays árabes como ellos decidan ser gays? Y creo que tiene que ver un poco lo que dices, ¿no? Ella lo que está apelando es decir, tenemos que rescatar desde su propia situación, desde lo situado de estos grupos, cómo quieren vivirse. O sea, no quise que dejen de ser gays, porque ellos también enfrentan retos culturales, ¿no? Todos enfrentamos retos culturales. No quiero decir que en el mundo occidental hemos avanzado mucho, pero evidentemente los derechos de la comunidad LGBT, principalmente de los hombres gays cisgénero, y lo digo hasta autocríticamente, están en un lugar muy distinto a lo que teníamos antes, sin que yo diga que no haya riesgos de retroceso. Pero fíjate qué bonita pregunta me parecía la que hacía Auria, ¿no? Le decía, bueno, ¿por qué no dejan ustedes ser a los chicos gays, en lugar de que les generen culpa por querer salir de ese contexto, como si su contexto fuera malo? Como si desde donde habla, porque además de eso, pues no te lo puedes quitar, Adel. O sea, no te puedes quitar ser negro, Sí, sí. de cierto fenotipo, no te puedes quitar ser gay, no te puedes quitar ser mujer. Entonces, ella lo que dice, sí, justo lo que dice, o sea, a donde vamos entonces en esta conversación es cómo desde lo situado esta persona se vive de esa manera y tiene una forma en donde no se asimila lo que es hegemónico, porque ahí es donde yo creo que se anula el otro, ¿no? O sea, y el otro pues nos invita a la diversidad, nos invita a pensar otras maneras. Y yo pienso que ahí hay una clave para la construcción de paz, ¿no? Muy bien en el sentido de lo que dices. Entonces, en realidad, ¿cómo reconocemos eso? ¿Cómo dejamos cómo no asimilar al otro, ¿no? Y cómo más bien desde este saber y esta experiencia situada se constituye una identidad propia que al encontrarse con otras, otros y otros, construyen procesos hacia adelante, ¿no? No sé si me explico, o sea en total coincidencia con lo que estás planteando, la que hace Uría, esta autora que te digo me parecía muy interesante, muy interpelante. Seguramente la pongo como ejemplo, pero ha de haber varios ejemplos en donde la interpelación es, no, no tenemos que parecernos a ustedes, sino más bien cómo desde nosotros, podemos vivirnos en escenarios mucho más liberados, mucho más justos, mucho más dignos, y porque todo esto pues apunta a la justicia social que intrínsecamente está en el camino de la paz, ¿no? Sí, justo, porque aparte la justicia social, la familia social, que me llamó mucho la atención, porque es como un nuevo modelo que va justo, directo, ¿no? A combatir, por decirlo de alguna manera, la violencia estructural, ¿no? Porque Totalmente. pues yo creo que vivimos siempre con el mensaje de que la familia es primero, pero pues te la pintan como la familia totalmente convencional, como dices tú, totalmente aceptada. Y la familia social, ¿no? Que pues es un nuevo modelo que rompe con toda la estructura. A mí me parece maravilloso, porque aparte, bueno, así me lo imagino, que además es una familia que se sitúa entre pares también, con un nuevo ¿no? Pues la familia convencional también hay una
o sea, hay un mundo de intersecciones dentro de la familia convencional, ¿no? Entonces nunca se ejerce una relación, siempre también hay asimetrías de poder por todos lados. Y justo en la familia social, pues justamente, ¿no? Se crean mecanismos más de igualdad, de equidad, o sea, es como, bueno, me llama mucho la atención eso, ¿no? Como No, y abundante. a mí me parece que, digamos, jurídicamente en la ley hoy avanza ese concepto. Te digo, ahora yo lo vi materializado así con mis ojos y lo vi al lado de compañeras y compañeros como en la materia de desaparición, pero en general en el derecho penal está avanzando Ay, de sí. la figura, porque implica muchas cosas, ¿no? No solo en procesos de investigación, imagínate en derecho civil, ¿no? Todo lo que tiene que ver de cómo una persona a veces termina limitada en muchas cosas que tenía derecho, pero como no hay una relación con alguien, o sea, como es que familia, convención. Pero además es cierto lo que dices, nos abre más allá del derecho, y estoy un poco ahí insistiendo en esa figura jurídica, pero yo diría, si lográramos como un poco verbalizar, compartir, reflexionar más sobre la figura social, de la familia social, sin duda alguna es también una provocación a un cambio cultural de entender nuestras relaciones, ¿no? Históricas, ¿no? Y que creo que eso que dices es la posibilidad de generar comunidades más afectivas, más solidarias, más cercanas en términos de que me acuerdo mucho de aquella frase que luego se usa en el vulgo popular mexicano, ¿no? En lo popular mexicano que dice, no, pues mientras no le pase a los míos y a mí, o sea, a los míos entendidos como mi familia, pues yo no me meto, ¿no? Porque hay esta relación con lo consanguíneo y el pacto que existe para poderse decir familia, ¿no? O sea, porque hay un matrimonio, porque no sé, ¿no? Hay como toda esta este concepto yo creo que va mucho en la lógica de interpelar eso, de Claro. develar que hay formas de relacionarnos en donde hay personas que no lo viven de la misma manera y por tanto construyen sus propios lazos. Y creo que conecta un poco con esto de cómo lo hacen desde su propio lugar, ¿no? Porque creo que alguien que se reivindica familia social tiene la posibilidad de conectar con sus emociones, con sus vínculos y reivindicarse como parte de una familia que no pasa por la validación social, sino porque se apropia el concepto y construye otra manera de relacionamiento, ¿no? Que es un poco esto que te decía de la interpelación de, bueno, pues es que no todos podemos ser familia como está establecido, hay otras maneras de ser familia y que esté ahora discutiéndose en términos de política pública a mí me parece, pum, ¿no? Como algo que hay que seguirle la... No, a mí me parece maravilloso eso, ¿no? Pero también, ¿cómo se enfrenta este nuevo, porque es un cambio, ¿no? Es un cambio radical, no, es un modelo que la sociedad en la que vivimos, pues no está acostumbrada todavía ¿cómo se enfrenta eso? O sea, de cara a la sociedad, ¿tú cómo lo ves? ¿Hay una sociedad más abierta también en ese sentido? Hay más problemas. O sea, a mí me queda claro que este modelo igual puede ayudar, ¿no? Justamente a disminuir incluso las violencias, ¿no? A prevenir los conflictos y a disminuir las violencias. Pero en el Inter, que igual ahorita está, ¿no? En este tránsito, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive esto? Con la, Mira, yo no sé, no nada más en términos de política pública, sino no, en general, ¿no? En el cambio, en la apuesta de transformación profunda que necesitamos. Yo no sé, Adela, si han, como seguramente otras personas, a lo mejor compartirán conmigo el diagnóstico que pues, estamos en un momento, una crisis tremenda, donde también hay posibilidades, ¿no? O sea, tampoco quiero como bien dices, siempre hay que estar defendiendo la esperanza, pero sin duda alguna hay en el mundo, digamos, en general, hay unas fuerzas encontrándose, ¿no? Y hay unas muy reaccionarias que están tomando fuerza, pues que están intentando tomar delantera. Entonces, imagínate el concepto de familia social o la aplicación de la interseccionalidad o cualquiera de estas cosas, enfrentan una realidad no sencilla. Sin embargo, yo sí quisiera decir que el que estén surgiendo, por otro lado, también son signos de resistencia y de esperanza ante eso. Entonces, yo tengo la esperanza de que en realidad estas fuerzas yo creo que va a triunfar más el amor y la esperanza en la paz que el odio y no, y porque lo que estamos discutiendo aquí es totalmente contrario a esas fuerzas que están intentando colocarse, ¿no? Y lo voy a decir claramente.
materializadas en gobiernos ultraderechosos, contrarios a derechos y a la dignidad de las personas, sino en general esta forma ideológica de que raya en una forma de anulación de ciertas personas, ¿no? O sea, muy escandaloso lo que estamos viviendo, pero por otro lado siento que si tenemos estas posibilidades de encuentro y de herramientas para enfrentar esas situaciones, es muy esperanzador. Yo lo que creo es que pienso que estamos en una época que para la construcción de paz yo creo que una clave es la disposición a recibir estas nuevas propuestas y ejercitarlas, Ujú. no como modelos, como recetas, como dogmas, creo que eso ya hace tiempo no nos ha funcionado, sino como posibilidades que nos ejerciten hacia otras formas. Yo recuerdo mucho de una compañera cubana que me decía, en el diálogo intergeneracional con compañeros de otra época que enfrentaban hondas preguntas sobre los relacionamientos y los planteamientos del feminismo o de los feminismos, ¿no? Que sigue habiendo, ¿no? Grupos que todavía dicen, pero ¿qué es esto, no? ¿Cómo? Se complejiza cada vez más. Pero ella me decía, más allá de estar a favor o en contra o eso, creo que lo que está pasando es que estamos en la necesidad de un cambio epistémico total. O sea, lo que pasa es que no estamos teniendo la posibilidad de un entendimiento de que, por ejemplo, los planteamientos del feminismo no son solamente coyunturales, sino lo que nos están planteando como esto que te estoy contando, ¿no? A mí me parece, ¿no? La propuesta desde las víctimas, la propuesta desde las comunidades, la propuesta de la descolonización, del antirracismo, lo que nos están planteando son cambios epistémicos, es decir, totalmente cambiar la manera desde los conceptos, ¿no? Por eso el tema de familia cabe muy bien en algo que pudiera ser cambiando el concepto. Lo que está pasando es que estamos cambiando epistemológicamente la manera de entender la realidad. Y yo creo que nos va a llevar tiempo, pero mira, si a mí me preguntara, yo celebro que estemos en esa invitación, porque pudiera ser muy complejo, muy frustrante, pero por otro lado a mí me resulta verdaderamente estimulante. ¿Sabes por qué? Porque creo que el reto que ahora estamos teniendo, y regreso al inicio de la conversación, es el método y la pedagogía de cómo avanzar en ese cambio epistemológico, porque el riesgo es la polarización, Claro. ¿no? El riesgo es la no aceptación. Entonces, creo que los constructores, las constructoras de paz, al asumir el reto del cambio epistemológico o los cambios epistemológicos que nos están proponiendo, por lo general desde los márgenes, las periferias, desde abajo y desde el sótano, permíteme esa expresión, ahora la voy a adoptar mucho porque es cierto, ¿no? La interseccionalidad te permite mirar hasta abajo del sótano. Todos esos cambios epistemológicos en medio de esta crisis de civilización, me parece que los constructores de paz lo que tenemos que cuidar, por un lado, es contener la polarización y no contenerla en sentido de que no suceda, sino procesarla, ¿no? Para que este cambio epistemológico avance con un método que sea no violento. Claro. No sé si me explico, o sea, porque también el cambio epistemológico, y no lo voy a detallar ahora, pero a veces el cambio epistemológico puede ser planteado de manera muy violenta o alguien lo puede sentir muy violento, ¿no? O sea, el cambio te pongo un ejemplo, ¿no? Las estrategias separatistas, Adela, no sé si las has pensado, no solo el feminismo. En Brasil, yo tuve la oportunidad por unas personas a las que quiero muchísimo, que son afros y que me hicieron el favor de explicarme, hay fiestas separatistas o espacios separatistas, es decir, no entran personas blancas, como en el caso de las mujeres, no entran hombres, ¿no? Eso podría ser planteado en el campo totalmente violento, ¿no? Alguien puede sentirlo sumamente. Bueno, ¿cómo construimos un método de entendimiento donde reconocemos que es parte de una estrategia, pero de todos los lados, ¿eh? Porque es una constelación de actores. Entonces, yo digo, estamos frente a ante cambios epistemológicos de esta envergadura, de este tamaño, en donde hay que cambiar conceptos, lenguajes, formas de relacionarnos, formas de ser incluso, ¿no? Más allá de todo esto, ¿no? Porque, digo, a mí me ha pasado, yo soy blanca y de pronto digo, bueno, yo ya no me siento también discriminada por ciertos grupos.
digo, bueno, por los grupos que están luchando contra la discriminación también discriminan, o sea, es decir, también luchan Actos. y replican los, ¿no? Las violencias que están recibiendo. Entonces, siento que se tiene que ir más allá de eso. Ir, Más allá de eso, y creo que ahí es donde está nuestra pregunta del método, de lo pedagógico, del acompañamiento claro, en donde no, en donde, y ahí yo creo que las herramientas de construcción de paz tienen un potencial tremendo, nuevamente en un cambio civilizatorio como el que estamos teniendo, porque son las famosas mediaciones para poder avanzar hacia esos cambios de altos consensos que nos permiten, estas son nuestras aspiraciones. Y ahí creo que el horizonte común es avanzar hacia una situación de paz con justicia y dignidad. Hay que ponernos de acuerdo con este reto del cambio de los cambios epistemológicos que pasan por los propios cuerpos, las propias vidas, las propias sociedades, la política, la economía. eh, y me parece que el tema de la interseccionalidad mirada así, pues sí nos coloca un cambio epistemológico que yo creo que hay que asumir el reto, porque además, déjame decirte, yo pienso que todo esto abona a enfrentar lo que sí es algo en donde yo creo todas y todos quienes aspiramos a una paz digna, una paz justa, una paz plena, transformadora, lo que yo creo no vamos a estar de acuerdo, que son estas fuerzas que están totalmente fuera de nuestros circuitos, o sea, todas estas fuerzas que reproducen formas xenofóbicas, racistas, patriarcales, coloniales, ¿no? Justamente aunque es cierto, dentro de quienes estamos tratando de aprovechar la oportunidad de estos cambios epistémicos, puede haber formas, ¿no? Que reproducen también formas violencias. Creo que ahí está también una fuerte invitación a trabajar entre todas, todos y todes para construir métodos para procesar esto que no raye, uno, en la atomización, en la polarización o que terminemos haciéndonos daño, ¿no? En el intento de construir una realidad distinta. Qué paradójico, ¿no? O sea, que muchas veces nos causamos daño en el camino de intentar construir una transformación de la realidad. Pero bueno, es parte de esta contradicción que estamos enfrentando porque el reto, pues es un cambio de todo, es un cambio de conceptos, de forma de ser, de forma de vida. Y yo creo que pues lo que yo que me está permitiendo vivirlo, incluso enfrentarlo así con todas estas interrogantes y a veces hasta con muchos retos que te rebasan como persona, ¿no? claro, pero a mí me parece que la interseccionalidad, como lo estoy entendiendo, también pues es una forma de evitar la polarización, porque la polarización al final, ¿no? Es como esta parte de ver las cosas como por encimita y entonces eres blanco, eres negro, o sea, ¿no? Como en esta clasificación tan, ¿no? Eh, cuando somos mucho más que eso, o sea, todas las personas tenemos mucho más. Entonces, bueno, así como yo también lo entiendo y desde una construcción de paz es, claro, la interseccionalidad te permite ver a las personas en su máximo detalle, como en toda su multitud, Complejidad en todo lo que albergamos, ¿no? todo lo que albergamos, tanto en sus desventajas, pero también en sus ventajas. Exactamente, Creo que exacto, cuando se ven las ventajas es cuando empiezas a ver las coincidencias, ¿no? Entre las diferencias también, o sea, las coincidencias de la diversidad, o no sé, se me figura que llega un momento en que tocamos la condición humana, ¿no? En eso. totalmente. Ahora, sí creo, y la verdad es que, bueno, siempre con el riesgo de ser funado y ya sabes que ahora está uno todo eso a la vuelta de la esquina, pero a ver, yo creo que también esto que tú muestras como reto, ¿no? Que yo lo comparto contigo, es decir, pero también existen estas tendencias a de repente reducir la potencialidad de esta complejización de la realidad, de este cambio epistémico a eso, a solamente un ensimismamiento que raya en un individualismo identitario. No sé si me explico, es decir, no, yo no puedo porque soy esto. Entonces, no, yo no estoy planteando una herramienta transformadora que apunta a lo colectivo también, porque no sé si te ha dado esta repente, sabiendo la potencialidad que tenemos de estos cambios epistémicos venidos desde los feminismos, desde los movimientos antirracistas, desde los movimientos, ¿no? Cualesquiera que estos que están aportando,
también hay un fenómeno interesante que creo que lo comparto con algunos compañeros. Recuerdo a mi querido amigo Esteban González que me lo hizo ver. Él me decía, mira, haciendo un doctorado en la Sorbona de París, cayó en la cuenta, me decía él, un gran intelectual a quien respeto, pero me hacía ver, me decía, mira, hubo un caso en donde también era un grupo, ¿no? Y esto es como una reflexión hacia adentro de nuestros movimientos sociales que aspiramos hacia esa paz con justicia y dignidad. Si había un grupo y entonces este grupo, Adela, va, es un grupo ambientalista, ¿no? De gente de ciudad y ahí voy otra vez a lo situado, te imaginarás, y va una comunidad de campesinos, ahí mismo en Francia contaban esa historia, y le empiezan a decir a los campesinos, no al glifosato, no a los abonos, y entonces los campesinos y las campesinas los miraban con una cara de interrogante porque no sabían cómo procesar eso que les estaban diciendo a alguien que venía desde un sector académico. Yo no estoy poniendo en cuestión su sensibilidad ética, política, su militancia. En ese intento de hacer un cambio epistémico, lo que decimos, vas con otro actor y se convierte en un acto violento porque no estás respetando lo situado. Claro, claro. Entonces, imagina cuántos casos tenemos así en donde alguien se ensimisma, se vuelve como yo estoy, ¿no? Y entonces reproducimos otra vez las figuras del policía, ¿no? De tú no puedes moverte aquí, las figuras del deber ser, y entonces pareciera que los puntos que según son extremos terminan tocándose. Esos movimientos ideológicos, creo que autocríticamente también tenemos que advertirlos. O sea, yo sé que cuando empezamos a hablar de las orientaciones, las identidades, una cosa que se precisamente esta tendencia en donde pareciera que ahora en ese lugar situado lo usas para reproducir formas de opresión. Y justamente otra vez la pregunta es, como diría Pablo Freire, ¿no? Paulo Freire, ¿cómo hacemos para que nos liberemos de todas formas de opresión o de toda reproducción de esas dinámicas de poder de unos sobre otros, ¿no? No sé si me explico, entonces sí quisiera advertirlo porque no quisiera dejar acá la sensación de que promuevo una herramienta que termina en eso. Creo que ahora hay una crítica muy fuerte a estas personas o a nosotras mismas que de repente podemos, como bien dices tú, no solo tener desventajas o presiones, sino también privilegios que nos pueden llevar a reproducir esas formas. Y te puedo poner ejemplos, no solo, digamos, de este que me ilustraba muy bien Esteban, y decía, y tal vez es una hipótesis muy aventurada, pues, o sea, tal vez estos campesinos y estas campesinas, en lugar de votar por una agenda progresista, terminan votando por una agenda conservadora. Sí, No quiero decir que estamos siendo responsables de nuestra propia desgracia, pero lo dejo como pregunta para decir, por eso me pregunto por el método y la pedagogía, para sabiendo que asumimos el reto de los cambios epistémicos, de los cambios civilizatorios que necesitamos, ¿cómo le hacemos para que sea basado en el amor, en la comprensión, en el diálogo y no en la imposición? Porque eso nunca va a ser algo estratégicamente adecuado, ¿estarás de acuerdo? absolutamente, absolutamente. Y me queda muy claro que justo, ya que estamos en el camino, ¿no? Es esta propuesta de también de esos, es que son Ujú, nuevos modelos de relación, también incluso nuevos modelos de militancia, es decir, que no, bueno, no sé, yo me imagino que también, ¿no? El hecho de de cómo es el reclamo, y entonces, ay, pues te causa resistencia, o sea, y entonces ahí se genera un pleito enorme en lugar de ir más allá, o sea, ver cuál es la posibilidad de equilibrio de la sociedad, y entonces tener como estrategias más, o sea, ¿cómo te puedo decir? Em, Menos, o sea, digamos como, em, sí, como menos violentas, pues, o sea, no por ser menos violentas, dejan de ser disruptivas, ¿no? exactamente, exactamente. Por No, eso, voy a ir y por yo otro. pienso que con quienes has conversado y en esto que estás haciendo de hoy pensar la paz, ¿no? En esta clave, sin duda alguna yo creo que sigue siendo súper vigente porque hemos avanzado en cambios, ¿no? Pero yo siento que todavía seguimos teniendo el reto del cambio cultural profundo
en ese que nos hace relacionarnos y nos hace sentir, pensar, actuar de maneras distintas, ¿no? Y no porque lo queramos reducir ahí, no estamos obviando las condiciones estructurales en las que hay, pero ¿cómo le hacemos para que sea estratégico? Yo lo que creo, que lo que sucede muchas veces es que como que se obtura el diálogo, ¿no? O sea, se cierra toda posibilidad de diálogo y ahí me parece que quedamos un poco como en el reto de decir, estamos fallando en el método, porque el método tendría que llevarnos justo a lo que dices, a los campos de entendimiento, reconociendo las asimetrías. Ahí otra vez la interseccionalidad nos ayuda, pero no para colocar, digamos, nudos que no podamos destrabar o diálogos que no se puedan realizar. Seguro has hablado de los diálogos imposibles, ¿no? Pareciera que hoy hay diálogos imposibles, más de los que creemos, cuando tendría que ser una época en donde justo mirando toda esa diversidad, tendríamos mucha materia para estar dialogando un montón Claro. sobre un montón de cosas, como esto que te digo de la familia social. Entonces, veías a distintos grupos dialogando sobre algo que, pero pareciera que hay una tendencia, y ahí sí hay que hacernos cargo, ¿verdad? Que pareciera que le estamos haciendo el juego a grupos que justo quieren vernos no dialogar Claro. y no avanzando insisto, en asumir estos retos de cambios y de giros epistémicos que yo sigo convencido que hay que procesarlos. Y ahí los métodos de construcción de paz, los métodos de diálogo, los métodos de hacerlo con un método y una forma de proceder en la historia que se descoloca desde la reproducción de la violencia, pues hay que seguirlos pensando y aplicando y cambiando y dejando fluir la creatividad. Lo que no nos podemos permitir es que nos atomicemos Claro. o nos individualicemos, porque imagínate, eso nos mete en un problemón. Exacto, exactamente. Y no, tiene que ser una estrategia bastante, pues, inteligente y sobre todo también como meter este lado, o sea, que no que se vea como una estrategia para manipular, ¿no? No, no, al contrario, que sea profundamente humano. O sea, yo creo que el método tiene que llevar este componente humano porque esa es la construcción de paz, ¿no? Al final. O sea, tú construyes paz porque también construyes paz al interior. O sea, es decir, es una forma de relación. Así es como yo veo la construcción de paz, ¿no? Digo, las formas, evidentemente, ya en términos como profesionales y todo, pues tienen muchísimo que ver, pero yo creo que es muy importante esta resignificación de la relación humana y estamos en un momento de, como yo siento, como de inflexión para poder, ¿no? Proponer nuevas formas. Mm. Sí, sí, sí. No, yo coincido contigo totalmente y diría eso, ¿no? O sea, como que hay una fuerte invitación a seguir asumiendo el reto, ¿no? A seguirlo asumiendo desde un lugar propositivo, desde un lugar que nos avance a encontrarnos, ¿no? Que nos haga encontrarnos, que nos haga escucharnos, que nos haga así también interpelarnos, ¿no, Adela? Porque hay un momento de interpelarnos. A ver, esto es lo que está pasando. Pero me da la sensación que después de la interpelación, el procesamiento de lo que viene adelante es tan Sí. sencillo, ¿no? Ah, Porque el procesamiento de lo que viene adelante, ¿qué? Es que te cortaste. no está siendo tan sencillo. Claro. ¿Sí? Es donde nos abrimos a un diálogo profundo que nos lleve a reconocernos desde dónde estamos hablando, como bien dices, en nuestros privilegios o en nuestras opresiones, pero que nos permita un cambio profundo. Si nos quedamos únicamente situados como ensimismados, tal vez eso no sería ni situarnos, sería ensimismarnos en una categoría y desde ahí está la exigencia, pero no la propuesta para poder avanzar con otras y otros y otras, pues es una pregunta de qué hacemos con eso. O cuando intentamos asimilar al otro o imponerle algo que no estamos dialogando y no estamos logrando compartir. Regreso al ejemplo de este que me decía mi compa Esteban, decía, imagínate ese ejemplo que ponen de alguien que va a una comunidad de campesinos, cuando el campesino y la campesina no tienen otras alternativas que hacer eso. Entonces es muy violento, ¿no? Súper Entonces, violento. fíjate, luego en la convivialidad dicen que después de paso dados algunos meses, en los bares se hacían dos bandos. Por un lado los de la comunidad y por otro lado los que habían llegado. Y justo eso es lo que no queremos, ¿no? Como que esa figura de en el bar los dos separados, los dos grupos separados, es justamente sintomático de que tenemos que seguir pensando el método, lo pedagógico, el camino de cómo asumir el reto del cambio epistémico.
Totalmente, Carlos. Oye, pues ahora sí que, bueno, ya se nos fue el tiempo, aunque, No, buenísimo, muchas gracias. pero pues me gustaría que a lo mejor lanzaras una pregunta para que quedara abierta esa pregunta pues, para que nos dejes pensando, ¿no? Para que nos dejes pensando en esto y ver la posibilidad de proponer cosas. Y a la audiencia que nos está acompañando también le invito a que si en los comentarios pone propuestas y todo, o de acuerdo con esa pregunta que nos lance Carlos, si es que quieres, digo, por O favor, más preguntas. No, yo, fíjate que abren ahora que lo dices, creo que sí, las preguntas son como siempre muy posibilidades, ¿no? Siempre. siempre, ¿no? Y segura la pregunta que yo pueda hoy así hacer bote pronto se vendrán otras. Pero creo que preguntarnos desde qué lugar hablamos, ¿no? Sin miedo, sin culpa, sin reticencia, sin vergüenza también, ¿no? Es decir, desde dónde estoy hablando para encontrarme con el otro, la otra, el otro. Sí, y en eso de dónde hablo, pues ser consciente de mis privilegios o de mis opresiones y yo pienso que haciéndome esa pregunta, lo que no puede ser para mí, digamos, y perdón que use el no tan categórico, pero lo que no nos podemos permitir es quedarnos solamente en esa pregunta, sino luego cómo vamos al encuentro de las demás personas para seguirnos haciendo más preguntas y buscando una paz con justicia y dignidad, diría yo. Buenísimo, Carlos. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido Gracias a ti. esta charla súper esclarecedora. A mí me dejas con más preguntas y más preguntas. Increíble. Y bueno, pues también agradecemos a nuestra audiencia, eh, pues que nos haya acompañado. Como siempre, les pido que compartan este video porque es muy importante crear estas redes de conciencia, ¿no? De lo que es la construcción de paz verdaderamente. Y me parece que este es un tema que puede dar para mucho y para muchos cambios significativos que estamos esperando, ¿no? Y bueno, pues, y plantearnos el y qué paz es posible, ¿no? Finalmente, ¿no? Literalmente. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos.